tasas de interés, expectativas y equilibrio. A menudo leemos en los medios de prensa que el tipo de cambio ha variado debido a cambios en las tasas de interés nacionales o externas. ¿Podemos explicar estos cambios utilizando nuestro análisis del mercado de divisas? Veremos cómo afectan las variaciones de las tasas de interés y de las expectativas al tipo de cambio spot. Recordar que en los análisis anteriores manteníamos constantes estos factores. Solo variaba el tipo de cambio spot. Veremos qué pasa cuando aumenta la tasa de interés doméstica. El gráfico muestra un aumento de la tasa de interés de los dólares, de R1 a R2, que mueve hacia la derecha la línea vertical. El dólar es la moneda doméstica. Su retorno es una línea vertical porque no varía con el tipo de cambio. El tipo de cambio inicial E1, la tasa de rentabilidad esperada de los depósitos en dólares, es ahora más elevada que la de los depósitos en euros, que se mantiene en R1. La diferencia hace que el dólar se aprecie hasta E2, disminuye el tipo de cambio, y de esta forma se restablece el equilibrio. La apreciación del dólar aumenta la rentabilidad esperada en dólares de los depósitos en euros, mediante un aumento de la depreciación esperada del tipo de cambio. Este término E disminuye haciendo que esta división se haga más grande y por lo tanto el lado derecho de la ecuación también se hace más grande hasta igualarse con el retorno de los depósitos en dólares. ¿Qué sucede si aumenta la tasa de interés externa? La figura muestra el efecto de un incremento de la tasa de interés de los euros, lo que desplaza hacia la derecha la función de rentabilidad esperada en dólares de los depósitos en euros. La función se desplaza porque la rentabilidad aumenta para cualquier valor del tipo de cambio spot. Al tipo de cambio inicial E1 y sin cambios en la tasa de depreciación esperada del dólar, la rentabilidad esperada de los depósitos en euros es superior a la de los depósitos en dólares. Se encontraría más o menos por acá. ¿Qué debe pasar con el tipo de cambio spot cuando el mercado se encuentra desequilibrado de esta manera? El tipo de cambio debe aumentar de E1 a E2 para de esta manera eliminar el exceso de oferta de activos en dólares que se produce en el punto 1, donde también podemos decir que se produce un exceso de demanda de euros. La depreciación del dólar spot disminuye la tasa de rentabilidad esperada de los depósitos en euros, al reducir la depreciación esperada del tipo de cambio. En el primer caso, al aumentar la tasa de interés doméstica, se produjo una apreciación del tipo de cambio. Una apreciación del dólar bajó el tipo de cambio. En el segundo caso, al aumentar la tasa de interés externa, se produjo una depreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio subió, es decir, una depreciación del dólar, que es equivalente a una apreciación del euro. Conclusión: ceteris paribus, un aumento de la tasa de interés de los depósitos en una divisa produce una apreciación de esa divisa con respecto a las demás. Aumento del tipo de cambio esperado. Un incremento del tipo de cambio futuro esperado del dólar con respecto al euro, superindice E, aumenta la tasa de depreciación esperada del dólar. Por lo tanto, se incrementa la rentabilidad esperada en dólares de los depósitos en euros, haciendo que la función se desplace hacia la derecha. La línea diagonal se desplaza hacia la derecha, de la misma forma que ocurría cuando aumentaba la tasa de interés externa, lo que también producía un aumento del retorno esperado en dólares de los depósitos en euros. Al tipo de cambio inicial E1 se produce un exceso de oferta de depósitos en dólares y un exceso de demanda de euros, ya que la rentabilidad esperada de los depósitos en euros es mayor. Esa mayor demanda de euros sube su precio, haciendo que el dólar se deprecie con respecto al euro hasta que se alcanza de nuevo el equilibrio en el punto 2, donde el tipo de cambio es mayor. Conclusión: ceteris paribus, un aumento del tipo de cambio futuro
esperado produce un aumento del tipo de cambio actual, y viceversa. Paridad cubierta de tasas de interés. En el capítulo nos enfocamos en la paridad descubierta de tasas de interés, que está dada por la siguiente expresión. La paridad es descubierta porque no cubre el riesgo de depreciación inesperada. Asumimos que los inversores se preocupan solo del retorno esperado, no se preocupan del riesgo. Sin embargo, un inversionista puede evitar o cubrirse del riesgo cambiario de la depreciación inesperada si toma un depósito en euros y al mismo tiempo vende el principal y los intereses a plazo por dólares, es decir, a través de un contrato forward. La condición de paridad de interés cubierta se expresa reemplazando el tipo de cambio esperado por el tipo de cambio forward, que se conoce con antelación. En este contexto, la tasa de depreciación esperada se conoce como prima a plazo, o forward premium. A partir de la condición de paridad de interés cubierta, podemos calcular el valor del tipo de cambio forward, que estaría dado por la siguiente expresión. Muchos inversionistas piensan que el tipo de cambio forward es la mejor predicción del tipo de cambio futuro. Notar que las paridades de tasas de interés cubierta y descubierta se cumplen ambas simultáneamente solo si se cumple la siguiente condición: si el dólar forward es igual al tipo de cambio futuro esperado. Si así fuera, entonces el tipo de cambio forward sería una predicción precisa del tipo de cambio futuro. Sin embargo, los datos muestran que la paridad cubierta de tasas de interés siempre se cumple, pero que la paridad descubierta no siempre se cumple, y por eso surgen oportunidades de arbitraje. Por lo tanto, el tipo de cambio forward y el tipo de cambio futuro esperado deben ser distintos.